Buen día, iniciaremos el curso de electrónica digital. Empezamos con una definición sobre lo que es la electrónica digital. Es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas en los cuales la información está codificada. Además estudia la manipulación de dígitos binarios y la implementación de circuitos digitales. La electrónica digital es binaria, es decir, que cada dígito admite solamente dos posibilidades, que se expresan con los símbolos de 0 y 1. También hacen significancia hacia que el 0 es un nivel bajo y el 1 es un nivel alto. Para entender qué es una señal digital, la vamos a comparar con lo que es una señal analógica. Para entender esto, inicialmente entonces vemos la definición de lo que es una señal, que se entiende como la variación de una magnitud que permite transmitir información en un tiempo determinado. Una señal analógica puede adquirir infinitos valores entre dos extremos cualquiera. Como vemos en esta figura, esta señal empieza aquí, hace todo un recorrido y termina aquí. En ese recorrido puede tomar infinitos valores. En esta señal vemos componentes diferenciados. Uno es el componente de la amplitud, es decir, qué tan grande es esta señal de manera vertical. Esa amplitud va a tener relevancia porque me va a indicar el valor de la señal. Si es de voltaje, me va a indicar qué tantos voltios pico a pico va a tener esa señal. Otro componente es el periodo, que simplemente me marca el tiempo que se demora esta señal desde que empieza hasta que termina. Como hablamos de tiempo, el periodo se mide en segundos. Otro componente es la frecuencia y es qué tantas de estas señales caben en un tiempo determinado si se repite la señal. La frecuencia se mide en Hz y me va a indicar cuántos de estos ciclos, cuántas de estas señales se repiten en un segundo. Una señal digital, por el contrario, solo puede tomar valores discretos. Acá vemos una comparación de ellos. En electrónica digital, entonces, trabajamos con señales del tipo digital que corresponden a un sistema binario. Es decir, que la señal solo puede tomar dos valores. Generalmente se denominan 0 y 1, como vemos en este gráfico. El nivel 0 va a corresponder al nivel bajo de la señal y el nivel 1 va a corresponder al nivel alto de la señal. Para entender entonces cómo trabaja un sistema digital, tenemos que entender inicialmente los sistemas de numeración. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema decimal, pero la electrónica digital trabaja en un sistema binario. ¿Qué es entonces un sistema de numeración? Pues simplemente es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos. Estas reglas son diferentes, al igual que el conjunto de símbolos permitidos en cada uno de los sistemas de numeración. Existen, claro está, reglas comunes para todos ellos y así se pueden construir números válidos de varias cifras. En el caso del sistema decimal se tienen 10 símbolos diferentes que van desde el 0 hasta el 9. En el sistema binario se tienen solo dos símbolos, el 0 y el 1. En el sistema octal se tienen 8 símbolos, que va desde el 0 hasta el número 7. En el hexadecimal se tienen 16 símbolos diferentes, que va desde el número 0 hasta la letra F. Es importante entonces hacer conversión entre los diferentes sistemas de numeración. En esta primera clase entenderemos cómo se hace la conversión del sistema decimal al sistema binario y viceversa. ¿Qué es entonces hacer una conversión en un sistema de numeración? Pues simplemente es pasar una cifra de un sistema a otro, es decir, encontrar su equivalente. Vemos entonces en el ejemplo que el número 16 en el sistema decimal
es equivalente al número 10000 en el sistema binario. Este subíndice me va a indicar el sistema de numeración al que pertenece. Significa que este 16 pertenece al decimal, mientras que esta cifra pertenece al sistema binario. Para entender entonces la conversión de decimal a binario es importante recordar las partes de una división. A este número le conocemos como dividendo, a este como divisor, este resultado es el cociente y este número se conoce como el residuo. Para pasar un número de decimal a binario se deben hacer divisiones sucesivas entre 2 hasta que el último cociente sea 1 y se forma la cifra tomando ese último cociente hasta el primer residuo. A continuación vemos un ejemplo. Para convertir el número 69 decimal en binario, hacemos divisiones sucesivas entre 2 hasta que el cociente me dé 1, es decir, no puedo seguir haciendo divisiones entre 2. Si dividimos 69 entre 2, eso me da 34. 34 por 2, 68. A 69 me genera un residuo de 1. Cuando llegamos al último cociente, ese número se conoce como el MSB, es decir, el bit más significativo. Significa el primer número. Es decir, que todos estos residuos y este cociente me conforman la cifra digital. ¿Pero de qué manera? Este cociente va a ser el primero y la unión de estos residuos me va a complementar la cifra. Vemos otros ejemplos a continuación. 28 decimal convertido a binario, entonces hacemos divisiones sucesivas entre 2, me genera este cociente y me genera estos residuos. Significa que el 28 en decimal es igual al número 11100 en binario. Aquí vemos la conversión del número 42. Hacemos nuevamente divisiones sucesivas entre 2 hasta que el último cociente me dé 1. Ese va a ser mi número o mi bit más significativo. Significa que el 42 en decimal es igual al número 101010 en binario, como vemos aquí. Si convertimos el número 100 decimal a binario, hacemos las divisiones sucesivas, tomamos el último cociente y me va a quedar que el número 100 en decimal es igual al número 1100100 en binario. Tal cual para el número 77. Encontramos entonces que el número 77 en decimal es igual al número 1001101 en sistema binario. Y que el número 153 decimal es igual al número 100110001 en sistema binario. Para convertir un número de binario a decimal, se debe tomar en cuenta el valor posicional de la cifra y su correspondiente representación exponencial. Significa que el primer número o el menos significativo va a ser una potencia de 2 a la 0, el siguiente de 2 a la 1, el siguiente de 2 a la 2 y así sucesivamente. Como vemos entonces en el ejemplo, el número 1011010101 en binario va a corresponder al número 725 en decimal. ¿Por qué? Porque el número o el exponente 2 a la 0, que es 1, multiplicado por 1, me va a dar 1. Y tenemos que ir haciendo lo mismo para todos estos dígitos. Donde hay un número 0, pues obviamente multiplicado por su correspondiente exponente me va a dar 0. Después lo único que hacemos es sumar esas cifras parciales
para conformar mi número en decimal. Vemos otro ejemplo a continuación. El primer bit o el bit menos significativo lo multiplicamos por 2 a la 0. Me va a dar 1. El siguiente número lo multiplicamos por 2 a la 1, que me va a dar 0. El siguiente por 2 a la 2, que me va a dar 4 por 1, 4. Y así sucesivamente. Después sumamos todas estas cifras parciales y me da como resultado 53. Significa que el número 1, 1, 0, 1, 0, 1 en binario va a corresponder al número 53 en decimal. Para facilidad en los cálculos, como 2 a la 0 siempre va a ser 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, se puede colocar en la parte superior del número esas potencias ya expresadas. Es decir, que este valor posicional va a corresponder a 1, el siguiente a 2, el siguiente a 4, el siguiente a 8, el siguiente a 16, el siguiente a 32 y así sucesivamente. Y simplemente vamos a sumar en donde haya cifras o bits correspondientes a 1, como vemos en este ejemplo. Gracias. No olviden dar like.